En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 1, parte 1. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Verdades que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. Esta semana hablaré de uno de mis temas favoritos, el tema de la oración. Para algunas personas supongo que la oración es un deber religioso, tedioso. Por mi parte, a mí me encanta orar. Y lo que es más, recibo lo que pido en oración. Eso es justamente de lo que le hablaré esta semana. Cómo orar efectivamente. Al acercarnos a Dios en oración, la mayoría de nosotros debemos empezar por cambiar nuestra imagen negativa e inatractiva de Dios, la que de alguna manera nos estorba e interpone entre Dios y nosotros. No sé cómo será entre Dios y ustedes, pero me acuerdo cuando yo era niño en la escuela, pasé muchos largos y aburridos años en el internado. Mi idea de Dios era como la de un director de escuela, y en realidad no me gustaban mucho los directores. Me imaginaba a Dios como un director sentado detrás de su escritorio, en su estudio, al final de un corredor muy largo, y si alguna vez tenía que ir a ver al director, caminaba de puntillas, y las tablas del piso crujían dando aviso de que estaba en camino. Entonces tocaba la puerta y una voz gruñona decía que entrara, y comenzaba probablemente regañando por algo que uno había hecho o dejado de hacer. Creo que esa imagen del director era una idea que yo tenía de Dios, así que para poder orar efectivamente, ese cuadro tuvo que cambiar, y creo que hay un cuadro semejante en las mentes de muchos, de alguien que está muy lejos y que no quiere ser molestado, que probablemente nos va a castigar, y la mejor cosa que podamos hacer es estar lo más alejado de Él como nos fuera posible. Pero esa no es la realidad acerca de Dios. En verdad, cuando nos acercamos a Él, Él no nos engaña, nos da la bienvenida, nos dice ¿por qué has esperado tanto? Hay un hermoso cuadro de cómo Dios nos acoge cuando nos acercamos a Él en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Es la conocida historia del hijo pródigo, que se fue de su casa, desperdició todo su dinero, se metió en muchísimos problemas y terminó miserable, totalmente en quiebra y sin recursos. Y cuando llegó al final de todo eso pensó, mejor regreso a casa, tal vez mi padre me reciba. No podría pedirle que me reciba como un hijo, pero quizás como un empleado. Eso es lo que dice en Lucas 15, verso 20, y levantándose vino a su padre. Ahora note cómo lo recibió su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ve el recibimiento que obtuvo tan pronto estuvo dispuesto a regresar a casa. Nunca tuvo una oportunidad para decir que o recibiera como un siervo, porque su padre estaba valorando y acogiendo como a un hijo. Ese es un hermoso cuadro de cómo nos recibe Dios. No nos engaña, no nos culpa. Él no es severo y distante, es amoroso, cálido, misericordioso. Cuando tengamos ese cuadro de Dios, cambiará por completo nuestra manera de orar. Hay otra declaración en la epístola de Santiago capítulo 1, sobre orar por sabiduría, dice en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Note que Dios da abundantemente y sin reproche. Recuerde eso cuando piense en la oración. Dios da abundantemente y sin reproche. Jesús vino a representar al Padre ante la humanidad, y la enseñanza de Jesús sobre la oración fue tan positiva como cualquiera de otra área de su enseñanza. Eso es lo que dice en el Sermón del Monte, Mateo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Note esas tres declaraciones positivas. Todo lo que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Nuevamente en Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis.
Todo lo que pida en oración lo recibirá. Y en Marcos 11:24 Jesús dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué más podría incluir en estas declaraciones? Todo lo que pide en oración, cualquier cosa. Y note lo que Jesús dice en el segundo contexto. Dice: creed que lo recibiréis. Es muy importante que nos demos cuenta que recibiremos cuando oremos. Tal vez tengamos que esperar la manifestación de lo que pedimos, pero por fe lo recibimos cuando oramos. En sus últimas palabras a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, Jesús nos asegura 3 veces que Dios nos contestará sus oraciones. Escuche esas palabras en Juan 14, verso 13 y 14. Y todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis, como podría decir más que eso. Y otra vez en Juan 16, verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo especial que viene a las contestaciones de nuestras oraciones, al saber que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, el Rey de todo el universo, tiene su oído atento a nuestra oración individual y personal, que hará lo que pedimos individualmente. Esta es una de las experiencias más emocionantes que cualquiera pudiera tener. Jesús quiere que tengamos ese gozo especial que viene cuando son contestadas nuestras oraciones. Así que dice: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora quiero darle un cuadro final para que esta charla de hoy, que ilustra lo que Dios quiere que seamos a través de nuestra relación con Él en Jesucristo. El pasaje está en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note lo que somos a través del perdón de nuestros pecados y la sangre de Jesús. Somos reyes y sacerdotes. Otras traducciones dicen un reino y sacerdotes o un reino de sacerdotes, pero combinamos 2 de las funciones más altas jamás disponibles a un hombre a través de la relación con Dios en Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes, somos un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Preguntémonos cuáles son las 2 funciones especiales de reyes y sacerdotes. Creo que todos saben lo que hacen los reyes: rigen, gobiernan. No todos conocen la función especial de los sacerdotes, pero las Escrituras dicen muy claramente que la función especial de los sacerdotes es la de ofrecer sacrificios. Así como reyes debemos gobernar, como sacerdotes debemos ofrecer sacrificios. Pero somos un reino de sacerdotes. En otras palabras, para estar en el reino debemos ser sacerdotes. O para decirlo más sencillamente, solamente cuando aprendamos a ministrar como sacerdotes, podremos en verdad empezar a gobernar. Para gobernar como reyes debemos primero aprender a ministrar como sacerdotes. Tenemos que aprender a ofrecer el tipo de sacrificio que Dios quiere de los sacerdotes en esta era. Ese tipo de sacrificio está descrito en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, donde Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Note lo que debemos ser en Cristo: un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note que una vez que se menciona la palabra sacerdocio, casi inmediatamente sigue la palabra ofrecer, que se refiere al sacrificio. Así que somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tipo de sacrificios espirituales espera Dios que ofrezcamos? Podemos ver el ejemplo de Jesús, registrado en Hebreos capítulo 5, verso 7, que habla de la vida de Jesús en la tierra. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Cuál fue el sacrificio? ¿Cuál fue su ofrenda? Ruegos y súplicas. Ese es el tipo de ofrenda que Dios espera de nosotros como sacerdotes, ruegos y súplicas. Así que Dios quiere que gobernemos como reyes y que ofrezcamos ruegos y súplicas como sacerdotes. Pero para poder gobernar, primero debemos aprender a ministrar como sacerdotes. En otras palabras, no estaremos calificados para gobernar y dirigir como reyes hasta que primero aprendamos a ministrar en oración como sacerdotes. Es decir, cuando aprendamos a orar, calificaremos para gobernar, o para ponerlo de otra manera, aprenderemos a gobernar por medio de la oración. Pero primero tenemos que aprender a orar. Eso va a ser el tema del resto de mis charlas de esta semana. ¿Cómo puedo aprender a orar para poder gobernar? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para empezar a hablar de la manera en que debemos acercarnos a Dios en oración. Creo que hay 4 requisitos básicos para acercarse a Dios. Mañana hablaré primero de estos requisitos.